Can Yaman llegó a Miami. Y a simple vista, alguien podría pensar que se trata solo de una promoción más, de una entrevista breve, de una aparición televisiva pensada para entusiasmar a sus fans. Pero esta vez hay algo mucho más importante detrás. Porque cuando una estrella como Can Yaman aterriza en el universo de Telemundo, la historia ya no se trata solo de Turquía, ni solo de Italia, ni siquiera solo de España. Se trata de un paso nuevo, calculado y muy delicado, entrar directamente en la conversación de la audiencia hispana de Estados Unidos. Y eso cambia todo. Estamos hablando de un público apasionado, exigente, acostumbrado al drama, al romance, a las grandes figuras y, sobre todo, a detectar muy rápido cuando una estrella tiene verdadero peso, y cuando solo llega rodeada de ruido. Por eso la pregunta ya no es si Can Yaman es famoso. La pregunta es otra. ¿Puede convertir esa fama en una presencia real dentro del mercado hispano de Estados Unidos? ¿Puede dejar de ser solo un fenómeno admirado desde lejos y convertirse en un nombre realmente cercano para millones de espectadores que viven entre dos culturas, dos lenguas y una tradición televisiva muy fuerte? Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante. Porque su llegada a Miami no fue casual. Tampoco fue pequeña. Llegó con El Turco, una apuesta clara de Telemundo. Y cuando una cadena como esa le abre la puerta a una figura internacional, no lo hace por capricho. Lo hace porque percibe una oportunidad. Una oportunidad de audiencia. Una oportunidad de conversación. Y quizá también una oportunidad de descubrir si Can Yaman puede dar el salto que muchos intuían, pero que todavía no había sido puesto a prueba de esta manera. Quédese hasta el final, porque hoy no vamos a hablar solo del actor que llegó a Miami. Vamos a hablar del hombre que podría estar entrando en la etapa más decisiva de su carrera. Y si a usted le apasionan las series turcas, sus estrellas y las historias que se esconden detrás de la pantalla, suscríbase a Amor y Sueños, deje su me gusta y cuéntenos en los comentarios. ¿Cree usted que Can Yaman realmente puede conquistar al público hispano de Estados Unidos? Hay un detalle que no conviene minimizar. El Turco no apareció en cualquier lugar. Telemundo anunció su estreno en Estados Unidos para el 7 de julio a las 10 de la noche, como parte de una noche especial de programación llamada Julio Histórico. Y eso, por sí solo, ya nos dice bastante. No estamos ante una serie escondida en un rincón del catálogo. Estamos ante una presentación visible, empujada con intención y pensada para la audiencia hispana. Además, Telemundo la presentó como una miniserie de 5 episodios protagonizada por Can Yaman, Greta Ferro y Volcán. Es decir, una propuesta compacta, intensa y fácil de seguir para un público que quiere entrar rápido en la historia. Y aquí hay algo clave. Cuando un actor llega a una cadena hispana de este tamaño, no basta con tener admiradoras fieles o una comunidad activa en redes. Hace falta algo más difícil, sostener la atención de una audiencia amplia, diversa y acostumbrada a consumir emoción en televisión con un nivel muy alto de conexión. Eso significa que Miami no es solo una parada de promoción. Es una prueba. Una prueba de visibilidad. Una prueba de aceptación. Y también una prueba de permanencia. El proyecto que trae a Can Yaman a esta conversación tampoco es pequeño. El Turco cuenta la historia de Hasan Balaban, un soldado otomano herido en batalla que termina en el norte de Italia, donde encuentra refugio y se enfrenta a una realidad marcada por abuso, resistencia y giros de destino. La historia mezcla acción, drama histórico, aventura y emoción romántica. Y eso es importante porque le permite a Can Yaman presentarse ante el público hispano desde un lugar distinto. Ya no es solo el galán romántico que muchas espectadoras conocieron por otros trabajos. Aquí aparece como un héroe golpeado, exigido, traicionado desde el inicio y obligado a resistir. Eso amplía su imagen. Y también eleva el riesgo. Porque si el público conecta, Can Yaman gana una nueva capa como actor internacional. Pero si el público no lo siente auténtico en este registro, entonces el brillo del fenómeno puede no ser suficiente.
La propia promoción de Telemundo dejó un dato muy valioso para construir esta historia. En su paso por Hoy Día, Can Yaman habló de las exigencias físicas del turco y recordó que en muchas ocasiones terminaba lastimado tras las filmaciones. También explicó que la preparación mental fue fundamental para sacar adelante este personaje. Y aquí aparece un ángulo que le da profundidad al video. Porque la audiencia ve el resultado terminado, la imagen impecable, el físico trabajado, la fuerza del personaje, la seguridad del actor. Pero detrás de esa imagen hay desgaste, disciplina y una presión enorme por sostener lo que el público espera. Eso ayuda a romper la idea superficial de que Can Yaman vive solo de presencia o de carisma. En este momento, la historia que podemos contar es otra, la de un actor que llegó a Estados Unidos con un proyecto físicamente exigente y con la necesidad de demostrar que puede ofrecer algo más que una figura atractiva en pantalla. Lo más interesante de todo esto es que la conexión con el público hispano no parece improvisada. Can Yaman no apareció una sola vez y desapareció. Su promoción pasó por varios espacios de Telemundo, Hoy Día, En Casa con Telemundo, La Mesa Caliente y también Al Rojo Vivo. Eso significa estrategia. Significa presencia repetida. Significa intención de instalar su nombre en la conversación cotidiana de la audiencia. Y hay otro punto que pesa mucho. En La Mesa Caliente, la propia cadena destacó que Can Yaman habló de cómo ha sido conectar con la comunidad hispana. En Casa con Telemundo, insistió en que el turco está lleno de intensidad, acción y emociones fuertes. En Al Rojo Vivo, adelantó una historia marcada por traición, acción y grandes desafíos. Todo ese recorrido construye una idea muy clara: Can Yaman no llegó a saludar. Llegó a presentarse formalmente ante el público hispano. Para entender por qué esto importa tanto, hay que mirar su ruta internacional. Can Yaman ya vivió algo que no todos los actores turcos consiguen: salir de su mercado de origen y convertirse en una figura observada con intensidad en otros países. Italia lo recibió con una mezcla de entusiasmo, curiosidad y enorme expectativa. España también abrió una puerta importante a su imagen y a sus proyectos. Pero Estados Unidos, dentro del espacio hispano, es otra historia. Aquí la competencia emocional es muy alta. La audiencia tiene sus propios referentes, sus propias estrellas, sus propias tradiciones televisivas y una relación muy particular con los rostros que adopta como cercanos. Por eso Miami parece más que una escala. Parece un examen. Si Italia fue la expansión. Si España fue la confirmación. Estados Unidos puede convertirse en la validación más delicada. Hay una verdad que muchos olvidan. La audiencia hispana de Estados Unidos es cálida, sí. Pero no entrega su lealtad con facilidad. Cuando se emociona, acompaña con fuerza. Cuando se identifica, convierte una historia en conversación diaria. Pero también sabe detectar cuando una figura no termina de encajar. Y eso hace esta etapa todavía más interesante para Can Yaman. Porque en este punto ya no basta con la fama internacional. Ya no basta con que lo sigan desde Europa o desde América Latina por curiosidad. Aquí necesita producir cercanía. Necesita despertar interés real. Necesita demostrar que su presencia puede sostenerse dentro de una pantalla que compite todos los días por la atención del espectador. Ese es el gran reto. No solo entrar, sino quedarse. Si esta historia le está interesando, aproveche para suscribirse a Amor y Sueños. Aquí seguimos muy de cerca a las estrellas turcas, sus proyectos y esos movimientos que muchas veces parecen pequeños, pero terminan cambiando toda una carrera. Can Yaman carga además con otra tensión que hace este momento todavía más frágil. No llega como un actor desconocido. Llega como un rostro muy comentado, muy observado y muy cargado de expectativas. Para muchas personas, su nombre activa inmediatamente una imagen: carisma, fuerza, físico, intensidad, magnetismo. Eso ayuda. Pero también pesa.
Porque cuando una estrella es vista casi como una fantasía internacional, cada nueva etapa se vuelve una prueba cruel. Ya no se le evalúa solo como actor. También se le compara con la idea que el público creó sobre él. Y esas comparaciones suelen ser exigentes. En ese sentido, Miami puede mostrar algo muy valioso, si Kanyaman es capaz de transformar la fascinación que genera en una relación más sólida con una audiencia nueva. En el fondo, esta visita contiene una promesa. Una promesa que nadie necesita anunciar con grandes palabras para que se entienda. Si el turco funciona. Si su presencia conecta. Si la audiencia hispana responde. Entonces la puerta que hoy parece solo una promoción podría convertirse en algo mayor. Más proyectos. Más exposición. Más espacio en medios hispanos. Y tal vez una etapa donde Kanyaman deje de ser únicamente una estrella turca con alcance internacional para convertirse en una figura más integrada al entretenimiento hispano. Esa posibilidad, aunque todavía no esté escrita, ya está flotando en el ambiente. Y quizá por eso este movimiento despierta tanto interés. Aquí aparece la pregunta incómoda. Hay estrellas que logran un momento. Un gran momento. Una ola de conversación. Una curiosidad intensa. Un estreno fuerte. Pero no todas consiguen convertir ese momento en una etapa. Y eso es exactamente lo que hace tan importante esta historia. Kanyaman ya tiene visibilidad. Ya tiene reconocimiento. Ya tiene una imagen internacional potente. Lo que está en juego ahora es algo mucho más difícil. La permanencia. ¿Puede su nombre dejar de sonar como una novedad y empezar a sonar como una presencia estable? ¿Puede construir un vínculo real con la audiencia hispana de Estados Unidos? ¿Puede conseguir que Telemundo no sea solo una visita, sino el inicio de algo más grande? Al final, lo más interesante de esta noticia no es solo que Kanyaman esté en Miami. Lo verdaderamente interesante es lo que esa imagen representa. Representa una puerta abierta. Representa una apuesta. Representa una prueba. Y también representa una ambición silenciosa, la de un actor que parece decidido a seguir cruzando fronteras. Puede que para algunos sea simplemente una promoción más. Pero para quien mira con atención, aquí hay una historia mucho más grande. Hay una estrella internacional entrando en uno de los espacios más sensibles y más importantes para el entretenimiento hispano en Estados Unidos. Y hay una pregunta suspendida en el aire. ¿Estamos viendo el comienzo de una nueva etapa para Kanyaman? ¿O estamos viendo el instante exacto en el que su fenómeno tendrá que demostrar de que está hecho de verdad? Yo quiero leer su opinión. Dígame en los comentarios, ¿usted cree que Kanyaman puede convertirse en una figura fuerte para el público hispano de Estados Unidos, o piensa que su impacto seguirá siendo más fuerte en Europa que en América? Y si le gustó este análisis, no se vaya sin suscribirse a Amor y Sueños, activar la campanita y dejar su me gusta. Aquí seguimos cada paso de las estrellas turcas, sus series y esas historias que detrás del brillo siempre esconden una prueba mucho más humana.